Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. En el pasado video comenzamos a hablar del dinero y en este video vamos a seguir hablando del dinero. A lo que llegamos a la conclusión en el pasado video es que existe una emisión que realiza el Banco Central, lo que también llamamos emisión primaria. Esta emisión técnicamente se llama base monetaria. A la base monetaria la podemos identificar como el M0. A su vez, una fórmula de la base monetaria es la emisión en poder de los privados más los depósitos de encaje. Hoy vamos a tratar de ver otra forma de ver la base monetaria y vamos a tratar de responder la pregunta: ¿cuál es el respaldo que tiene el dinero? Comencemos. La base monetaria es la suma del crédito interno neto más las reservas internacionales netas. Ahora, ¿qué tienen cada una de estas variables dentro? El crédito interno neto tiene lo que el Banco Central otorga como créditos en moneda nacional al gobierno. A su vez también tiene lo que el Banco Central otorga como créditos en moneda nacional a los bancos comerciales. Pero también aquí encontramos lo que son los gastos del Banco Central en funcionamiento. Bueno, todo eso conforma lo que se llama el crédito interno neto, o también denominado el SIN. Por otro lado, tenemos las reservas internacionales netas. En las reservas internacionales netas vamos a encontrar divisas, y acá pueden ser muchas divisas, pueden ser dólares, pueden ser euros, libras esterlinas. Quiere decir que aquí hay moneda extranjera. También podemos encontrar metales preciosos como oro, plata. Tenemos además derechos especiales de giro. Es una moneda que se maneja en el Fondo Monetario Internacional. Pero también puede tener el Banco Central algunos títulos de deuda pública de otros países. ¿Cuándo la base monetaria se modifica? Bueno, podemos ver que se puede modificar la base monetaria cuando se modifica el crédito interno neto, o puede modificarse cuando se modifica las reservas internacionales netas, o cuando ambos se modifican, tanto el crédito interno neto como las reservas internacionales netas. En el imaginario colectivo, quizás si ustedes van y le preguntan a la gente en la calle cuál es el respaldo del dinero, muchos le van a decir que cada billete que está emitido, que está en circulación, tiene en el Banco Central, en las bóvedas del Banco Central, su respaldo en oro. Bueno, eso podríamos decir que es lo más alejado de la realidad. Ese sistema, lo que se llamó el sistema de patrón oro, funcionó hasta 1914, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En ese patrón lo que sucedía es que cualquier billete podía ser intercambiado por oro. Estoy hablando cualquier billete del mundo. O sea, tenían una plena convertibilidad. Como ejemplo, un billete de 500 pesos emitidos por el Banco República anterior a 1914, vamos a poder ver que dice: el Banco de la República Oriental del Uruguay pagará al portador y a la vista la cantidad de 500 pesos en moneda legal de oro sellado. Esto lo establecía la ley del 4 de agosto de 1896. Quiere decir que si usted iba con un billete al Banco República, el Banco República estaba obligado a darle su equivalente en oro. Eso funcionó hasta 1914. Después comienza a funcionar otro sistema, que es el llamado sistema patrón oro-dólar. En este caso, el único que tenía la convertibilidad era el dólar americano. Quiere decir que si usted tenía pesos y quería oro, lo primero que tenía que hacer era cambiar esos pesos por dólares y luego ir a la Reserva Federal de Estados Unidos y pedir que la Reserva Federal les diera el equivalente en oro. Todas las monedas eran convertibles en dólares y la única que podía ser convertible en oro era el dólar americano. Pero eso se terminó.
se terminó en 1971. A partir de ese momento comienza un sistema llamado de dinero fiduciario, donde todas las monedas pueden ser intercambiadas por cualquier otra moneda, pero no es obligatorio que los bancos centrales intercambien billetes por oro. Entonces, ¿cuál es el respaldo que tiene el dinero? La confianza. Sí, la confianza, algo tan efímero, es lo que mantiene el funcionamiento de toda la economía. La confianza. Vamos a ver cómo es la emisión monetaria en Uruguay. Y para eso establecí 3 fechas que marcan algo importante. Antes de 1896, quienes podían emitir dinero eran instituciones del Estado, sociedades de cambio, bancos privados. Todos tenían que estar autorizados por el Estado. Por eso es que encontramos billetes del Banco Italiano Uruguayo, el Banco de Londres en el Río de la Plata, el Banco Comercial de Salto, y así sucesivamente. El más conocido es el Banco Mauá. Incluso creo que fue el primer banco que emitió dinero aquí en el Río de la Plata. En 1896, más exactamente el 4 de agosto de ese año, se promulga la ley número 2480, donde se funda el Banco de la República Oriental del Uruguay, el BROU. En esa ley se establece que existirá un departamento de emisión del Banco de la República. Ese departamento de emisión va a ser el encargado de emitir dinero aquí en Uruguay. Por lo tanto, comienza a haber una institución que tiene el monopolio de la emisión. Ya no podían emitir bancos privados. El único que podía emitir por ley en Uruguay era el departamento de emisión del Banco República. Y eso sucedió hasta 1967, cuando nace la actual Constitución. En esa Constitución, en el artículo 196, se crea el Banco Central del Uruguay. Y el Banco Central del Uruguay es el encargado de emitir el dinero que circula en Uruguay. En el año 2014 no significa que deja de emitirse, para nada. Los billetes y monedas siguen emitiéndose, pero se establece lo que es el dinero electrónico en la ley 19.210, o también llamada Ley de Inclusión Financiera. Aquí es donde se legisla sobre lo que hoy llamamos dinero electrónico. Vamos a ver algunas partes importantes de esta ley. En el artículo 1 sobre medios de pago electrónico, se entenderá por medio de pago electrónico las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, los instrumentos de dinero electrónico y las transferencias electrónicas de fondo, así como todo otro instrumento análogo que permita efectuar pagos electrónicos a través de cajeros automáticos, por internet o por otras vías, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. El artículo 2 define lo que es el dinero electrónico y dice que se entenderá por dinero electrónico los instrumentos representativos de un valor monetario exigible a su emisor, tales como tarjetas prepagas, billeteras electrónicas u otros instrumentos análogos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, con las siguientes características. Y voy a la primera característica. Hay otras más, pero miren lo que dice el literal A. El valor monetario es almacenado en medios electrónicos, tales como un chip en una tarjeta, un teléfono móvil, un disco duro de una computadora o un servidor. También esta ley dice que podrán emitir dinero electrónico las instituciones de intermediación financiera y las instituciones emisoras de dinero electrónico habilitadas a tales efectos por el Banco Central del Uruguay. Como verán, ahora el dinero no solamente puede ser representado en un billete de papel, sino que ya pasamos a lo que es la era digital. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuánto dinero es necesario emitir? Para eso voy a utilizar lo que se llama
teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero se expresa de la siguiente manera: la cantidad nominal de dinero multiplicada por la velocidad de circulación del dinero es igual al nivel de precios por la cantidad de transacciones. La cantidad nominal de dinero está expresado en dinero, por eso es nominal. No está expresado en bienes y servicios. Si fuera así, sería la cantidad real de dinero. Por otro lado, la velocidad de circulación del dinero es cuántas veces cambia de mano un billete en el transcurso de un periodo. Supongamos un año. Bueno, esa es la velocidad de circulación del dinero. Como la cantidad de transacciones es muy difícil de estimar, se cambió dicha variable por lo que es el ingreso de la economía, representado por el Producto Bruto Interno. A su vez, para estos teóricos, ese ingreso de la economía es el correspondiente al nivel de equilibrio de pleno empleo, según la teoría clásica. Por eso es que el ingreso de la economía se lo considera constante en el corto plazo. También se considera constante lo que es la velocidad de circulación del dinero en el corto plazo. Por lo tanto, nos queda que si aumenta la cantidad nominal de dinero, lo único que puede aumentar del otro lado del signo de igual es el nivel de precios. Saquemos las variables constantes y quedémonos con la cantidad nominal de dinero y el nivel de precios. ¿Qué significa esto? Todo aumento en la cantidad nominal de dinero que no acompañe un aumento en el nivel de producto de la economía terminará afectando al nivel de precios de la economía, por lo tanto, a la inflación. ¿Qué significa? Que si yo aumento un 10% por encima de lo que aumentó el producto, ese 10% puede irse a la inflación. En términos gráficos, tenemos una cierta cantidad de dinero y un Producto Bruto Interno. Lo sano es que aumente la cantidad de dinero en relación al aumento del Producto Bruto Interno. Pero, ¿qué pasa cuando la cantidad de dinero nominal aumenta por encima de lo que aumentó el Producto Bruto Interno? Bueno, ese dinero de más puede ir a precios, o sea, a inflación. Y ahora surge otra pregunta: ¿es malo tener inflación? Esto es como el vino. Dicen que en cantidades moderadas el vino termina siendo muy bueno para la salud, pero en cantidades que no son moderadas termina siendo perjudicial. Bueno, la inflación, según muchos autores, debería de estar en el 2% anual, y esa tasa anual sería un nivel de inflación saludable. ¿Saludable para qué? Para estimular el crecimiento económico. Le hace una política monetaria expansiva. Además, ese nivel de inflación puede generar una disminución en el desempleo. Y aquí me voy a ir a la llamada curva de Phillips. ¿Qué es la curva de Phillips? Un economista neozelandés que nació en 1914 observó que existía una relación entre el porcentaje de inflación y el porcentaje de desempleo. Lo que vio fue que a niveles altos de inflación teníamos niveles bajos de desempleo, y a niveles bajos de inflación teníamos niveles altos de desempleo. Si unimos los puntos, llegamos a lo que se llama la curva de Phillips. Si a su vez en la intersección entre la tasa de desempleo friccional y la curva de Phillips, vamos a tener la tasa de inflación esperada, o sea, es la tasa que esperan los agentes económicos que esté la inflación. Según Phillips, si aumenta la inflación por encima de lo esperado, eso puede traer aparejado una disminución del desempleo. Unos años posterior vino Milton Friedman, un economista norteamericano, y dijo: no señor Phillips, en realidad su curva es de corto plazo. En el largo plazo los agentes económicos van a ajustar esa curva. Por lo tanto, ese mayor nivel de inflación no va a servir para nada. ¿Por qué? Vamos a tener la misma tasa de desempleo, pero con mayor inflación. Quiere decir que a corto plazo se cumple lo que dice Phillips. El Banco Central puede emitir por encima de lo que venía haciéndolo, y esto provocará un aumento en la actividad económica. La inflación
inflación estará por encima de lo que los agentes esperaban, pero ganamos una caída del desempleo y eso es lo bueno. Ahora, para Friedman, los agentes ajustarán sus expectativas, por lo que tendremos el mismo desempleo con una tasa mayor de inflación. Vamos a otros conceptos. El de señoriaje e impuesto inflacionario. ¿Qué es el señoriaje? Para tratar de entenderlo, vamos a hacerlo con un ejemplo. Ustedes tienen en su billetera un billete de 20 pesos uruguayos. Ese billete tiene un valor facial. ¿Qué es el valor facial? El valor que figura en el papel, en el billete. Por lo tanto, 20 pesos. Sin embargo, existe un costo de emisión que incurre el Banco Central para ponerlo en circulación. Existe un artículo que sacó el diario El Observador de Uruguay que se llama ¿Cuánto le cuesta al Banco Central acuñar las monedas e imprimir los billetes?, que es del 17 de agosto del 2019. Y hay una frase que la expresa el presidente del Banco Central y dice que las últimas impresiones de los billetes tradicionales de 20 y 50 se realizaron en el 2014. Estos billetes tradicionales no son los nuevos que ahora acaban de salir, que son más bien plásticos. Lo que dice es, fueron 60 millones de unidades, o sea, 60 millones de billetes que demandaron un gasto total de unos 2 millones de dólares. Y acá voy a hacer una aclaración. Los valores obtenidos a continuación pueden que no coincidan con la realidad. Se toman los números que figuran en la nota periodística y en forma personal se realizan las cuentas. El objetivo buscado de esto es, a partir de un ejemplo, llegar a facilitar la comprensión de los conceptos que se quiere explicar. Por lo tanto, tenemos 2 millones de dólares que fue el costo total de esos 60 millones de billetes. Billetes que están entre 20 y 50 pesos. Quiere decir que el costo unitario de cada billete es de 0,033333 dólares. Y si tomamos un tipo de cambio de 43 pesos por dólar, nos da 1,43333 pesos que salió imprimir un billete de 20. Vamos a lo que es el señoriaje. El señoriaje es el valor facial menos el costo de emisión. El valor facial son 20 pesos y el costo de emisión es 1,43333. Por lo tanto, el señoriaje equivale a 18,566667. ¿Qué es este señoriaje? Es un poder de compra que adquiere el Banco Central, casi que se podría decir de la nada. Es una ganancia de poder adquisitivo, solo por tener el monopolio de la emisión. Ahora, pregunta, ¿quién se lleva el señoriaje? El señoriaje se lo lleva el Banco Central. ¿Pero de quién depende el Banco Central? Depende del gobierno. Por lo tanto, es el gobierno el que se lleva ese señoriaje de 18,56666 pesos de cada billete de 20 pesos. El señoriaje es la ganancia que obtiene el emisor del dinero, en este caso el gobierno a través del Banco Central. Es la diferencia entre el valor facial, valor que figura en la moneda o billete, y el costo por emitirlo. Es una fuente de financiamiento del gobierno. El nombre señoriaje proviene de lo que obtenía el señor feudal al acuñar sus monedas, colocándole un valor que estaba por encima de lo que costaba la acuñación. Fíjense una cosa, el gobierno a través del Banco Central pone en circulación determinada cantidad de dinero. A partir de esa cantidad de dinero gana señoriaje. Esta cantidad de dinero que se pone en circulación va a la economía y en la economía hay mayor cantidad de dinero. Eso hace que el dinero se convierta en un bien abundante. Por lo tanto, se va desvalorizando. Hay una desvalorización monetaria, que es la contracara de la inflación. La inflación, el aumento generalizado de precios, hace que se necesite más dinero para comprar exactamente lo mismo. Por lo tanto, los agentes económicos van a necesitar ese dinero. ¿Y quién lo va a suministrar? El gobierno.
a través del Banco Central. Cuando el gobierno a través del Banco Central toma nota de lo que necesitan los privados y lo emite, lo que está haciendo es otra vez ganando señoriaje y otra vez haciendo que la moneda pierda valor, por lo tanto se genere inflación. Cuando el Banco Central emite, convalida la inflación, generando señoriaje, el cual sirve como fuente de financiamiento. Los privados ven cómo su poder adquisitivo disminuye al aumentar los precios. Este círculo vicioso lleva al efecto llamado impuesto inflacionario. La inflación termina transformándose en un impuesto sin que el Parlamento tenga que votarlo. ¿Por qué? A ver, un impuesto es una fuente de financiamiento del gobierno y el señoriaje es una fuente de financiamiento del gobierno. Los impuestos generan que la gente pueda disponer de menor cantidad de dinero o poder comprar menos bienes y servicios. La inflación provoca lo mismo. Pero cuando el gobierno quiere generar un nuevo impuesto o aumentar las tasas, es el Parlamento el que puede intervenir y decirle que no. Bueno, cuando emite, en realidad no se necesita autorización del Parlamento. Por eso es que es una fuente de financiamiento del gobierno sin la necesidad de que el Parlamento tenga que estar decidiendo. Vamos a datos de la realidad y voy a seguir con este artículo del Observador que se llama ¿Cuánto le cuesta al Banco Central del Uruguay acuñar las monedas e imprimir los billetes? Comencemos por las monedas. Las últimas acuñaciones de la moneda de un peso fueron en 2019. Costaron 0,01331 euros. Si lo pasamos a pesos, estamos hablando que una moneda de un peso le costó al Banco Central 0,67 pesos. Si vamos a la moneda de 2 pesos, acuñarla le costó 0,80 pesos. La moneda de 5, acuñarla le costó 1,14 pesos. La moneda de 10, 1,83 pesos. Y la moneda de 50, no hay dato. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que el costo es mayor, pero la evolución del costo no tiene nada que ver con la evolución del valor facial. A mayor valor facial tenemos mayor costo, pero ese aumento de costo es irrisorio. Quiere decir que va a haber mayor señoriaje por monedas de mayor valor facial. Vamos a los billetes. Para los billetes vamos a considerar todas las últimas emisiones de billetes. Por lo tanto, los billetes de 20 y 50 van a ser los nuevos. Estos que son unos billetes más bien plásticos, que son de un polímero. Los billetes de 20 y 50 costaron aproximadamente 3 pesos por unidad. El billete de 50 que fue emitido por el aniversario del Banco Central del Uruguay costó 2 pesos. Los billetes tradicionales de 100 y 200, la última emisión fue del 2014. Estos billetes costaron 3 pesos. Los billetes de mayor valor facial, el billete de 500, el billete de 1000 y el billete de 2000 tuvieron un costo de 40 pesos la unidad. ¿Qué significa? A mayor valor facial, estos costos aumentaron. ¿Por qué? Porque cada uno de esos billetes necesita tener dispositivos de seguridad más complejos para evitar la falsificación. Ustedes calculen cuánto es el señoriaje por cada uno de estos billetes. Bueno, llegamos al final. Nos veremos en la próxima, esta vez hablando sobre el mercado de divisas. Hasta la próxima. Chau, chau.